Ante todo, enhorabuena. Es un gustazo que estéis pues todas y todos aquí hoy con un motivo tan especial, ¿no? Que es el de pensar en cómo elegir una buena plaza. Y para los más obsesivos, cómo no equivocarme cuando elija plaza después de haber luchado todo esto. Bueno, yo me llamo Javier, Javier Sanz, soy psicólogo clínico en el Hospital de Guadalajara, soy tutor de residentes del Hospital de Guadalajara y antes pues fui residente en Getafe, aquí en Madrid, y soy uno de los miembros del equipo de profesores de CEDE. A muchos os conozco de los cursos presenciales, otros entiendo que habéis preparado el examen por otras vías a distancia, ¿no? Y bueno, pues que es un gusto que estéis aquí. Bueno, yo soy José Luis Santos, soy psicólogo clínico, hice la residencia en el Hospital de la Princesa. Nada, lo primero, daros la enhorabuena a todas y a todos. La verdad que es una alegría enorme el poder encontrarnos aquí esta tarde, pues para hablar de los objetivos fundamentales de la reunión. Me alegro un montón por todos, especialmente por las caras conocidas, porque os he visto muchas horas, ¿no? A veces ahí sentados, ¿no? y preguntando por preguntas de simulacros y cosas que no estaban del todo claras, ¿no? Y al final, bueno, yo creo que el esfuerzo ha merecido la pena. Ahora toca, bueno, pues pensar, ver qué se puede elegir, qué se puede hacer, y los objetivos de la reunión básicamente pues es daros algunas pistas que creemos que os pueden ayudar a la hora de elegir, o aspectos a tener en cuenta a la hora de poder elegir en base a las necesidades que cada una de vosotras tengáis. Entonces, los objetivos de la reunión, que es un poco lo primero, y sobre todo pues para que tengáis más o menos claro, primero nosotros os vamos a contar algunas ideas generales y luego ya pues hacéis todas las preguntas que tengáis, ¿vale? Sobre cosas más concretas. Porque es cierto que cuando uno ha terminado y ha aprobado, luego se empieza a plantear qué es lo que va a hacer cuando empieza a hacer la residencia, porque de repente los primeros días, cuando uno es residente, pues es una situación nueva, y además que uno no sabe exactamente qué es lo que va a hacer. Si directamente en cuanto lleguéis os van a dar una bata, os van a poner a ver pacientes, os van a volver a examinar de cosas que ya os habéis examinado, y entonces, bueno, pues son estas cosas sobre las que os vamos a hablar, ¿vale? Sobre todo, a ver, felicitar a todos los residentes, sois convocatoria 2014, ¿vale? Aunque no se ha actualizado ahí en la página. Facilitar orientación general sobre las rotaciones más importantes, qué es lo que se hace durante la residencia, y luego también advertiros de una cosa, ¿vale? La última información, la más actualizada, la específica, la concreta, de intereses muy personales, esa solo la podéis encontrar vosotras y vosotros, y básicamente la única forma va a ser llamar directamente al hospital y hablar con los residentes de los años anteriores, ¿vale? De todas formas, antes de empezar, ya os digo que en el 99,9% de las elecciones que hagáis va a ser una elección buena, y en líneas generales la mayoría de las personas que hacen la residencia está o muy contento, o bastante contento, o demasiado contento. Es decir, aquí dentro de las tres, o las tres son correctas, ¿no? Teníamos aquí una transparencia donde poníamos algo de historia. No vamos a hablar mucho de historia, ¿vale? No os preocupéis, pero ya hemos hablado bastante en clase. A ver, sobre el tema de historia, fijaos, el desarrollo de la psicología clínica en el Sistema Nacional de Salud es un desarrollo relativamente reciente, ¿no? Hace 40 años apenas había 10 psicólogos trabajando en toda España. Es decir, no es hasta el año 93, ¿no?, cuando aparece la primera experiencia PIR a nivel autonómico en Asturias y en Andalucía, y luego desde el año 95 es cuando empiezan las convocatorias a nivel nacional. Y es cierto que, bueno, pues lo que vais a hacer ahora, cuando empecéis en mayo, pues será empezar el sistema de residencia o la formación durante la residencia, que durará pues 4 años. Desde que empieza la residencia hace 20 años hasta el desarrollo actual se han mejorado muchas cosas, ¿no? Algunas quedan por mejorar, es un momento a veces complejo, pero lo que está claro es que es un campo lleno de oportunidades y de posibilidades. La residencia, básicamente, tal y como tenéis ahí, el cambio fundamental
o el paradigma fundamental, pues aparece en la Ley General de Sanidad del año 1986, que es cuando se pasa de dar un tratamiento que se hacía a las personas con enfermedad mental basado en modelos mucho más tradicionales, en modelos casi de reclusión, a intentar pasar la atención de las personas con trastornos mentales al hospital general. Y es a partir de aquí cuando se empieza a trabajar desde un modelo, que aunque es un modelo que hemos visto y que habéis leído mucho en la literatura, que es un modelo biopsicosocial y un modelo comunitario, pues es un modelo en donde todavía, a día de hoy, en muchos sitios, pues hay que luchar pues por ciertos principios básicos y por ciertas formas de trabajar. Durante los 4 años de residencia, lo que vais a hacer es pasar por todos aquellos dispositivos por donde un paciente que tiene un trastorno mental en cualquiera de sus fases o manifestaciones pueda pasar, ¿no? Desde los 0 años o desde la situación de infanto juvenil hasta la edad adulta, ¿vale? Vais a empezar con el programa de residencia del 2003, donde se pasa de 3 a 4 años, ¿vale? Os vamos a comentar brevemente cuáles son las rotaciones más importantes. Vamos a ir muy rápido para dejar también un poco de tiempo a que podáis preguntar algunas dudas que tengáis. Si las dudas van orientadas hacia cuáles son las plazas buenas o cuáles son las plazas malas, evidentemente esa información no existe. Como decía José, al final todas las plazas son buenas, todos estamos muy contentos durante la residencia, después de la residencia, todos pasamos por momentos duros y difíciles donde te planteas a lo mejor, bueno, pues dónde estás y se van resolviendo sobre la marcha. Digo que vamos a pasar rápidamente por explicar las rotaciones, porque además lo tenéis todo descrito en la bibliografía. La mejor bibliografía sería la de CEDE, el dossier de la información que hemos recogido sobre las plazas, pero podéis ampliar, ¿no? Las ampliaciones, que son básicas en este caso, son 2. Una la tenéis disponible online, que es el BOE, donde viene el último programa de las rotaciones de los residentes. Tenéis la referencia en la página web de CEDE y que lo podéis descargar también en cualquier página que tenga que ver con la especialidad, ¿no? La de AMPIR, etcétera, etcétera, donde vienen especificadas todas las rotaciones, los objetivos de las rotaciones, lo que es el módulo del programa de atención continuada. Y bueno, pues es cortito pero bien sintetizado y es importante que lo conozcáis antes de empezar la residencia, sea cual sea la plaza que elijáis. Y la otra referencia bibliográfica es una guía que tendrá ya 3 años, ¿no, José? O 2 años, 2 o 3 años, reciente, que elaboró la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Es un tochazo, que se llama El libro del residente de psicología clínica. Y bueno, pues está muy bien porque va también detallando rotación por rotación aspectos más técnicos del trabajo en cada rotación, pero también cosas más globales, aparte de la historia, de encuadrar la especialidad, cosas más específicas sobre rotaciones específicas, sobre coordinación, sobre cómo compaginar estudios de posgrado, de doctorado con la residencia. Es muy amplia, es más una guía de consulta. Se llama El libro del residente de psicología clínica. Yo creo que las compiladoras, las coordinadoras son Pilar Balance y Consuelo Escudero, y está editado por la AEN, Asociación Española de Neuropsiquiatría, que bueno, pues tenéis la referencia para que lo podáis también lo podéis consultar. Y ya rápidamente os contamos cómo está el programa actual. El programa actual es la propuesta que viene en el BOE que os he comentado hace un momento. Es una referencia que tiene unos requisitos mínimos, pero luego cada plaza las adapta en función de las características del área, ¿no? Es bastante diferente en algunos aspectos hacer la rotación en un área acreditada frente a otra, pero aquí están como los denominadores comunes sin los cuales no acreditan una plaza para que pueda rotar un residente. Como veis, la rotación más larga, que al mínimo son 12 meses, es la unidad de salud mental de adultos. Es el centro de salud mental, el centro donde gira la red de salud mental en la pública, donde vienen todos los pacientes que están en la red, pues muchas veces por primera vez derivados de atención primaria o de las urgencias. La misión ahí de los facultativos en psicología clínica es estar integrados en equipo de atención y soporte a la atención primaria, entonces se trabaja desde una perspectiva multidisciplinar. Vais a aprender a trabajar en red, en equipo, con compañeros médicos, enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, administrativos, celadores, ¿no? Y a trabajar en red con pacientes que vienen con problemas de salud mental. La función del psicólogo clínico, entre otras, las tenéis detalladas también en el BOE, sería la evaluación de esos pacientes y el diseño de un plan de actuación, que a veces se asume en el propio centro de salud mental con un abordaje individual o grupal o de pareja, y otras veces requiere derivaciones a otros dispositivos. Y
los otros dispositivos no son otros lugares que las otras rotaciones por las que también vais a pasar. Entonces, como decía José Luis hace un momento, vais a tener la oportunidad de ver un proceso psicopatológico en distintos momentos y trabajado pues, en red por distintos profesionales. Esta rotación es muy importante. Entonces, como vais a estar al menos un año, incluso podríamos ir hasta 1 año y medio, porque normalmente el programa infantil, que es análogo a este, está en el mismo dispositivo, no en todas las áreas, hay veces que están separados, pero es muy frecuente que estén en el mismo centro y que esté el programa de adultos y el programa de infantil. Ahí vais a pasar pues aproximadamente 12 meses en adultos y 6 meses en infantil como poco, es decir, casi la mitad del tiempo que dura la residencia, con lo cual cuando preguntas por las rotaciones, a lo mejor a uno le interesa mucho una rotación, vamos a poner el caso pues, de adicciones porque le interese mucho ese campo, que es una de las rotaciones obligatorias, pero es una rotación corta. Entonces, es muy importante también enterarse bien de las rotaciones que más peso tienen, ¿no? Y esta sería la más importante en cuanto al tiempo, ¿no?, que pasamos allí. Durante la residencia vais a tener distintas figuras que al ser un contrato en formación os van a ir acompañando para, bueno, pues para todo ese proceso de aprendizaje progresivo que supone la residencia. Una figura de referencia durante los 4 años es el tutor. El tutor es un facultativo del área acreditada que lo que va a encargarse es de diseñar que se cumplan todas estas condiciones que están en el programa de formación, de diseñar las rotaciones y de asesoraros, acompañaros en todas las dificultades y las dudas que vayáis a tener durante ese tiempo, ¿no? Aparte de hacer la evaluación, porque José decía lo de que os van a examinar, se van a examinar otra vez, os van a examinar cada año, todos los residentes son evaluados por la comisión de docencia todos los años de todas las especialidades, pero claro, no es un examen tipo PIR, sino que tiene que ver con que los supervisores de los dispositivos por los que rotan consideren que van cumpliendo los objetivos propios de tu rotación. Entonces, el tutor está durante todo el tiempo acompañándote, pero no tiene por qué estar físicamente en el mismo dispositivo en el que tú estás rotando. Es frecuente que muchas veces estén en la unidad de salud mental, pues porque pasáis mucho tiempo, pero no necesariamente tendría que ser así. Y luego en el resto de rotaciones ya vais a tener un supervisor que sí que es un facultativo, que está en ese dispositivo y que se encarga, bueno, pues de daros gradualmente responsabilidad, de ir asesorándoos, ¿no?, de participar, ¿no?, en lo que sería el proceso. Hay mucha variabilidad de unos sitios a otros en cuál es la posición que ocupa el residente nada más llegar en los dispositivos. Sobre todo en las rotaciones largas, tu nivel de responsabilidad como residente es importante, porque bueno, pues eres personal del centro, estás mucho tiempo y eso también da margen a que asumas bastante responsabilidad. Lo que pasa es que dependiendo de, bueno, pues de la filosofía de cada centro, ¿no?, eso se hace más paulatinamente, se cuida más. Esos son el tipo de cosas que tenéis que preguntar, ¿no? Te da mucha responsabilidad nada más llegar, tienes un rol más de observador, lo normal sería que al principio tuvieras un rol más pasivo de observador, de entender bien cómo es el trabajo y que luego progresivamente tuvieras más responsabilidad y te la fueran dando, siempre supervisado, ¿no?, por un miembro del equipo, ¿no? Eso es una de las cosas pues, que es importante preguntar. Y luego ya va en el estilo personal de cada uno, la experiencia previa que tenga, qué es lo que va buscando. A lo mejor alguien que todavía no ha tenido experiencia en la práctica con el paciente prefiere un sitio donde resguarden más al residente y le den menos responsabilidad al principio. Pero alguien que tiene una experiencia previa, pues eso a lo mejor le agobiaría mucho, sentiría un poco, ¿no?, que necesita que le den un poquito más de cancha, ¿no? Bueno, ya depende de las circunstancias personales de cada uno. Hay bastante heterogeneidad en la red de salud mental, en unos dispositivos, en otros, en cuanto a la orientación teórica de los psicólogos clínicos que trabajan. Cuando lleguéis allí probablemente se hagan unas preguntas que os hagan. ¿Cómo os llamáis? Seguro que lo preguntan. ¿Y cuál es vuestra orientación teórica? Seguro que es la segunda pregunta, ¿no? O incluso la primera, ¿no? Bueno, si uno no lo sabe o no lo quiere saber, lo mejor es decir integrador o poner cara de póker, ¿no? Y según vea luego el percal, pues ya uno se va abriendo más y hace autorrevelaciones, ¿no? Pero tampoco es un condicionante fundamental. Es decir, en general hay mucho respeto a la orientación teórica de unos compañeros y otros y se trata de trabajar en equipo. Si tu supervisor tiene una orientación teórica que es distinta a la tuya, no tiene por qué ser un problema. Lo que te va a asesorar es cómo es el plan de acción de un trabajo en salud mental dentro de la red, cuándo hay que hacer una derivación, cuándo hay que consultar una determinada cosa, aspectos técnicos de hacer un informe. Eso, bueno, pues es una cuestión asistencial que es transversal a la orientación teórica. Hombre, si además tiene la misma orientación teórica y tenéis un lenguaje compartido común,
pues a lo mejor es más fácil para algunas cosas. También es más enriquecedor a veces que tengan otra orientación, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se agobiese excesivamente en eso. La de atención primaria es una de las rotaciones nuevas que surgen en el último programa de formación del residente cuando se amplía a 4 años. Es una rotación que normalmente está en 2 o 3 meses y hay muchas variaciones de unas áreas a otras porque, como nueva, pues ha habido que inventársela, ¿no?, sobre la marcha. Lo normal es que formes parte de un equipo que esté cerca de atención primaria, en los mismos edificios, y que sea una labor de orientar a los médicos de cabecera pues en consultoría sobre el abordaje de pacientes que con patología mental leve pueden asumir desde primaria, pues pensad en pródromos de trastornos psicóticos, ¿no?, cómo pueden enganchar pacientes, y bueno, pues hay distintas variantes, pero es una rotación de las nuevas y la verdad es que es muy importante, incluso pensando estratégicamente en el papel que va a tener el psicólogo clínico en primaria, el que el residente pueda rotar allí, ¿no? Tenéis mucha responsabilidad cuando estáis allí, ¿no? Pues sois portavoces del psicólogo en primaria. No suele haber psicólogos clínicos en atención primaria, ¿no? Tendréis un supervisor desde el equipo de salud mental, pero físicamente sabemos que no es así. Otra de las rotaciones nuevas sería la de adicciones. También es una rotación relativamente corta, en torno a 3 o 4 meses. Pues serían las unidades de conductas adictivas o los centros de atención al drogodependiente, con un abordaje específico, ¿no?, de ese tipo de problemáticas. Dentro de la patología y de los trastornos mentales, pues bueno, la que más tiempo vais a estar es, como os comentaba Javier, en la unidad de salud mental, que es la demanda mayoritaria y la más común. Fundamentalmente son problemas de carácter ansioso, depresivo, fundamentalmente. Y luego hay dispositivos de tratamiento más intensivo pensados pues para problemas y para patologías más graves o más crónicas. Fundamentalmente para trastornos de la personalidad y para trastornos psicóticos, pues ahí estaría la rotación del hospital parcial o de hospital de día, hospitalización parcial u hospital de día, que tiene estas denominaciones. Esta es una rotación que suele ser 6 meses, y la verdad que es una rotación, por ejemplo, a quien le interese el campo de los trastornos de la personalidad o los trastornos psicóticos o los primeros brotes, pues es una de las rotaciones más bonitas y más importantes. El planteamiento, el modo de trabajo es distinto, es decir, es un tratamiento psicoterapéutico fundamentalmente en grupo, de forma intensiva durante varios meses, ¿no?, donde los pacientes pasan varios meses y donde los cambios pues son cambios mucho más profundos, mucho más intensos y habitualmente más duraderos. También son pacientes que están más graves, por lo tanto la intervención suele ser mucho más compleja. Una dudilla, ¿rehabilitación es lo mismo que hospital de día? No, entre la hospitalización parcial y la rehabilitación, la diferencia a nivel teórico es clara la diferencia. En hospital de día el abordaje fundamentalmente es psicoterapéutico. Son en personas que tienen bien primeros brotes, en primeros estadios o momentos de la enfermedad, o personas que no tienen un nivel de deterioro muy importante, es decir, con un margen de recuperación o de recuperabilidad alta, donde el énfasis en el tratamiento fundamentalmente es en lo psicoterapéutico. En los programas de rehabilitación, que hay también una gama muy importante, que son desde los centros de rehabilitación psicosocial, centros de rehabilitación laboral, unidades de media y de larga estancia, habitualmente el perfil de pacientes es un perfil de pacientes con un deterioro mayor, que tienen un recorrido más largo en la red de salud mental y en donde pues básicamente en lugar de trabajar fundamentalmente a nivel psicoterapéutico, se trabaja en la recuperación de funciones o en la rehabilitación. Ese sería el matiz fundamental. Habitualmente, a nivel clínico, los usuarios del hospital de día son personas mucho más jóvenes, en primeros momentos de la enfermedad, en momentos o con un nivel de deterioro muchísimo menor. Las personas que son usuarias de los programas de rehabilitación son personas con bastantes más años de evolución de la enfermedad y con un deterioro más importante. Fundamentalmente la rehabilitación se centra en trastornos psicóticos graves, complejos, resistentes al tratamiento, y ahí habría también dos vertientes: la parte que se hace a nivel ambulatorio, que son personas con soporte familiar que están en el domicilio y que van al centro buscando una reorientación laboral, psicosocial, de habilidades, o pacientes que requieren ingresos prolongados, que son media y larga estancia, que son ingresos a veces mínimo de 6, 12 meses, incluso más, ¿no? Las larga estancia, aunque es poco frecuente, pero son ingresos, como su propio nombre indica, de años, ¿vale?
Luego también hay otra rotación muy bonita. Yo estaba mirando y diciendo cuál es la rotación que a mí más me gusta, y me gustan todas. Estaba mirando y es decir, luego hay una rotación que es muy bonita, que es la unidad de hospitalización breve o la unidad de hospitalización psiquiátrica. Pues que son pues el paciente en el momento agudo o en el momento de crisis, pues el paciente que está con síntomas psicóticos agudos, intensos, con ideación delirante activa, con repercusión a nivel de funcionamiento, cuadros depresivos, con riesgo autolítico, etcétera, ¿vale? Trastornos afectivos bipolares con una descompensación importante, que es el momento en donde todo lo que aparece en el manual de psicopatología, en algunos manuales, uno lo ve de forma viva, ¿no? Y como todas estas cosas que habéis visto en los libros, en los materiales, en los simulacros, son cosas que existen, ¿no? Y son cosas que les pasan a las personas de verdad en estos momentos de crisis. Habitualmente, cada vez más, en la mayoría de las unidades de hospitalización psiquiátrica hay psicólogos clínicos. No en todas, de todos los hospitales hay, si no hay psicólogo clínico, el supervisor en este caso pues suele ser un psiquiatra. De rotaciones, bueno, pues así por comentar, luego quedaría los programas para el desarrollo de áreas de formación específicas. Aquí lo que sucede es que, ahora os comentará Javier algunos ejemplos, aquí dependiendo de las áreas hay rotaciones que tienen un contenido muy específico porque son áreas donde se ha venido trabajando durante tiempo, durante años en esa área en concreta, ¿vale? Por ejemplo, a ver, yo trabajo en el área de Toledo, en el complejo hospitalario de Toledo, y una rotación específica que se hace en Toledo y que no se hace en muchos sitios es una rotación por el Hospital Nacional de Parapléjicos, que forma parte del complejo hospitalario de Toledo y es un hospital de referencia a nivel nacional, ¿no? Es decir, es una rotación específica que es muy difícil que haya en otras áreas porque no existen esos dispositivos de tratamiento. Y es una rotación, bueno, pues con un contenido pues muy concreto, una población muy definida, y que es una rotación pues muy interesante. La rotación de infantil, lo que os había contado antes, son como mínimo 6 meses, está marcada como en la unidad de salud mental, vienen los pacientes derivados del pediatra, fundamentalmente, y pues el abordaje sería el análogo a adultos, evaluación, intervención y derivación a otros recursos si fuera necesario, como el hospital de día infanto-juvenil, que suele ser un dispositivo que también está en casi todas las áreas, ¿no? Con eso nos faltaba solamente, yo creo que lo de la rotación libre y la rotación específica, la interconsulta. Vale, la interconsulta es una rotación en el hospital, ¿no? Pero es una rotación fuera del servicio de psiquiatría y de psicología clínica. Lo que se hace en la interconsulta es dar respuesta a las demandas de atención psicológica que hacen otros servicios. Pues por ejemplo, oncología, o por ejemplo, pediatría, o por ejemplo neurología, para hacer una evaluación. Entonces, hacen peticiones de pacientes que están ingresados en otros servicios de atención psicológica y o psiquiátrica. ¿Qué pasa en los hospitales que son muy grandes y que cuentan con varios psicólogos para estos programas de interconsulta? Pues que cuentan con programas de enlace ya muy bien confeccionados, porque tienen muchísimo volumen de pacientes. Pues por ejemplo, con cardiología, un programa de rehabilitación cardíaca, y parte de los pasos estandarizados por los que pasa un paciente que ha tenido un infarto es participar en el programa de enlace que hay con psicología clínica, donde se trabajan determinados aspectos que tienen que ver con, bueno, pues con resituarte después del infarto en la vida, o con maternidad. Los hospitales que son pequeñitos, pues que tienen un psicólogo a lo mejor para todo el hospital, no suelen tener tantos programas desarrollados y se quedan más en la demanda de los partes de interconsulta de otras especialidades. Cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero es manejarte dentro del modelo médico, dentro del hospital, ¿no? Porque las otras rotaciones son en dispositivos específicos de salud mental, donde estás trabajando fundamentalmente con compañeros que manejan el lenguaje de los problemas de salud mental, del abordaje, y aquí te la tienes que entender con otros profesionales, ¿no? Es un trabajo muy bonito, pero va más hacia la psicología de la salud, ¿no? En general, ¿no? Que hacia la parte de psicología clínica más específica, ¿no? Exceptuando por lo que decíamos de los interconsultas que puedan hacer, ¿no? Eso sería un poco esa rotación, ¿no? Otra de las son las dos rotaciones en el hospital. La que contaba José Luis de la rotación en la unidad de agudos, con pacientes psiquiátricos y con problemas de salud mental ingresados, y la rotación de interconsulta en el hospital. El resto son todas extrahospitalarias. Se hacen dentro de la red pública, pero fuera del hospital. Luego tenemos 6 meses de tiempo que se pueden hacer rotaciones un poco a la carta, por así decirlo.
Esos 6 meses están fraccionados en rotación libre 3 meses y la formación específica otros 3 meses. Están justo al final del itinerario formativo. Los últimos 6 meses como residente los tienes un poco más a la carta. ¿Qué consiste la rotación específica y en qué se diferencia de la libre? Bueno, se supone que cuando llegas al último año de residencia y tienes una visión global de lo que supone la especialidad, puedes superespecializarte en un campo muy específico más allá de todos los requisitos mínimos que decíamos por los que has pasado como residente. Y puedes elegir, ¿no? Pues puedes elegir, por ejemplo, estas son las propuestas que hace el BOE sobre lo que se podría hacer para darle sentido a esta rotación específica, pero es libre. Uno puede elegir otras que no estén ahí. Trabajar en neuropsicología, trabajar en oncología, en cuidados paliativos, en sexualidad. Entonces tú podrías elegir un dispositivo donde se trabaje específicamente esto. Si en tu área no lo hay, ¿no? Pues puedes solicitar fuera de tu área. Es difícil que te dejen rotar en neuropsicología en tu rotación específica fuera de tu área a un hospital que te interesa mucho si tú tienes dentro de tu área un servicio, un programa que trabaje en neuropsicología, pero si no lo hubiera, pues también podrías hacer una rotación externa. Podrías elegir esa rotación externa, aunque lo hubiera en tu área, en la parte de la rotación libre. Hay otros 3 meses que son de rotación libre, donde ya es muy difícil que te pongan trabas para solicitar una rotación externa, siempre y cuando elijas un centro reconocido de prestigio. Vamos a decir, tampoco hace falta que sea lo más puntero a nivel internacional, pero suele ser de los destinos elegidos. La mayoría de los residentes eligen para su rotación libre rotaciones internacionales, ¿no? Pues en Estados Unidos, en Europa, pues en Reino Unido, en Italia, en Francia. Bueno, pues ahí, o puede ser en Guadalajara, quiero decir que puedes elegir en España, fuera de España, en tu área, fuera de tu área, ahí sí que hay pues como mucha libertad. Te sigue pagando tu hospital. Vivir con el sueldo de un hospital de España en Nueva York pues es complicado, ¿no? Pero puedes rotar 3 meses en Nueva York, ¿no? Y si ahorras un poquito y tener una experiencia pues muy potente, ¿no? Os recomiendo, ¿no? Pues que, por ejemplo, os metáis en la página de ANPIR, que es la Asociación Nacional de PIRES, donde algunos de los residentes que han hecho rotaciones en el extranjero pues cuentan su experiencia, te dan información, incluso tienen una beca que pueden solicitar los residentes cuando van a rotar fuera, me parece que dan 2 por año, creo recordar, que te ayuda, ¿no? a poder desenvolverte fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues échale un vistazo que seguro que os interesa mucho. Bueno, ¿cuál es la jornada laboral del residente? Pues depende de los hospitales, ¿no? Pero en general suele ser en un horario de mañana, pues lo que es el horario de la formación de la atención especializada, pues de 8:30 de la mañana hasta más o menos las 3 de la tarde, ¿no? Lo que significa es que tienes disponibilidad por la tarde para otras actividades, como la siesta, hacer un máster, el doctorado, o bueno, pues a veces... ¿Y para los módulos de atención continuada? Sí, para los módulos de atención continuada, que no los hemos contado. Bueno, y para lo que serían los módulos análogos a las guardias, ¿no? Que también conllevan otro espacio temporal. Pero en general horarios de mañana, en el dispositivo en el que te estés rotando, excepto los miércoles. Los miércoles es el día del espectador en los cines y el día de la docencia para los residentes. En general es el día que se reserva para todas las especialidades, no solo la de psicología, para la parte de la formación teórica. Eso significa que los residentes, en lugar de ir a su dispositivo en el que estén rotando, van pues a donde esté la unidad docente a recibir cursos de formación. Esos cursos de formación normalmente los imparten los profesionales de tu área docente. Si es muy grande y se pueden permitir el lujo de traer a gente de fuera, pues también a veces se da, ¿no? Y ahí hay muchas variaciones de unas áreas a otras. Aquellas que tienen muchos residentes, pues los juntan y normalmente da para que hagan como cursos de formación con más peso, y otras que tienen menos profesionales trabajando, pues son más modestas, ¿no? Pero siempre hay un tiempo específico para esta parte de la formación. Normalmente son cursos y sesiones bibliográficas y sesiones clínicas. ¿Quiénes dan esas sesiones clínicas? Pues los adjuntos, pero sobre todo los residentes. Así que os tocará pues compartir con vuestros amigos y amigas de la red, ¿no? pues casos que os preocupan, que son de interés para el área, y bueno, pues es muy enriquecedor, ¿no? Aparte de la parte de exponerte, ¿no? a todo esto, ¿no? Y luego, por supuesto, también la parte de investigación. También hay muchas variaciones de unas áreas a otras,
pero pues es otra de las funciones que tendría el personal de la red pública, ¿no? La investigación y la docencia. Y los hospitales más grandes normalmente tienen programas de investigación también con más posibilidades, pero desde luego lo que tienes como residente es muchísimo acceso a trabajo directo con los pacientes, y a que si estás interesado en investigar, desde luego tengas material. Si hay programas ya montados y te invitan a apuntarte, los residentes en psicología clínica son siempre bienvenidos en los programas de investigación. Somos muy cotizados, porque no nos da miedo la experimental ni la estadística, porque sabemos números de pruebas que nadie más sabe para evaluar cosas, ¿no? Entonces, tener un residente de psicología clínica es un regalo, se van a pelear, ¿no? Vais a ser muy valorados en ese sentido. Y si no, pues también pues eso, tenéis acceso a pacientes para ir trabajando vosotros mismos. Sobre el tema de la docencia, habitualmente suele ser los miércoles. Además de los miércoles dedicados a la docencia, en la mayoría de las áreas los residentes luego también participan de cursos de formación específicos de temas concretos, que pueden ser terapia de grupo, trastornos de la personalidad, infanto-juvenil, trastornos de la alimentación, que son cursos específicos de 2, 3 días, 20, 30, 40 horas, a los que en la mayoría de las áreas los residentes también pueden acceder. Y luego los módulos de atención continuada, aquí es en horario de tarde y suelen ser 2 tardes al mes, más o menos, ¿no? Y pues hay también variabilidad. Hay sitios donde lo que se hace es la actividad del dispositivo en el que estáis rotando. Si estáis rotando en infanto-juvenil, es continuar con la actividad de por la mañana del centro de salud mental. Hay sitios que se hacen fundamentalmente formatos grupales, ¿no? Terapia de grupo, pues de trastornos de ansiedad, de trastornos depresivos, trastornos distímicos, o programas específicos de evaluación neuropsicológica. Aquí hay muchísima variabilidad. Aquí, como es un aspecto relativamente nuevo, lo mejor es que preguntéis a los residentes, porque es muy probable que incluso la atención continuada que han hecho ellos el último año no tenga nada que ver con la que vais a hacer vosotros el año próximo, porque esto también va cambiando en función de las necesidades del servicio. Es decir, no siempre las demandas son las mismas. Es decir, y como no siempre las demandas son las mismas, pues va a depender un poco a veces de la demanda, a veces de la lista de espera o de otras variables que, bueno, pues que son variables que van a empezar también un poco a estar ahí. Y luego, pues, si tenéis preguntas concretas, pues mejor que las hagáis, porque nosotros podríamos estar hablando aquí mucho tiempo. Sí, lo de los miércoles en toda España. Pues que consulté hospitales en Cataluña, que creo que no era ese día, no sé, es que no... Lo que está claro es que hay un día dedicado a la docencia. En la mayoría de los sitios suele ser los miércoles. Si algún hospital lo hace los jueves o los lunes, pues en principio da igual, ¿no? ¿Y dentro del horario siempre o eso varía? La formación es dentro del horario. En general sí, pero hay variaciones. O sea, no está estipulado que sea una normativa en que tengan que seguir. Entonces, como normalmente la imparten los adjuntos, muchos adjuntos que quieran dar docencia fuera del horario no vamos a encontrar. Entonces, en general sí, pero sobre todo en centros que puedan ser privados, a lo mejor que tengan otros horarios, no sé, quiero decir que está sujeto a variaciones. Lo más frecuente es que sea por las mañanas. Hay otra ampliación del horario. Vosotros tenéis AJC, ¿no? Sí. Por normativa, hace un par de años ampliaron la jornada de todos los trabajadores públicos, tengan que ver con la sanidad o no. Eso significa que todos, residentes y adjuntos, tenemos que trabajar más horas todos los meses, que es una ampliación del horario que ha afectado a todos los funcionarios, sean de un ayuntamiento, sean trabajadores del hospital, y eso se hace por la tarde. Pues en algunos hospitales esas horas de por la tarde se dedican para la docencia, pero es una atención obligatoria. Entonces no os podemos decir un horario, porque depende de en qué momento estés rotando y los días, pero bueno, para que os hagáis una idea, yo decía que suele ser en horario de mañana y la actividad docente también, pero es verdad que hay excepciones. No podríamos ir repasando una por una. Luego, por ejemplo, lo que sí sucede muchas veces es que los cursos son en horario de mañana y tarde. O las AJCs, hay un par de tardes al mes que se suele trabajar, menos los meses de verano, que son 5 horas por la tarde más o menos. Aquí no en todas las comunidades autónomas funciona igual, pero porque las competencias en materia de sanidad están transferidas. En aquellas comunidades autónomas donde la red de salud mental fundamentalmente funciona a través de centros concertados, existe mucha mayor variabilidad, y a veces los horarios, en lugar de empezar de 8 a 3, pueden ser de 9 a 4, hay mucha más variabilidad en ese sentido. El término residente, que era por lo que he interrumpido a José Luis, viene de que resides en el hospital, eres propiedad del hospital. Entonces no te tiene que preocupar salir un poco antes o salir un poco después, porque resides en el hospital. Es tu casa. Es tu casa, ¿no? Es tu hogar durante 4 años. Normalmente
las tardes las tienes libres, pero bueno, no necesariamente tiene que ser así. Esto también afecta al tema de contrataciones. Mientras estás esos 4 años propiedad del hospital como personal en formación, no es compatible con otras actividades laborales. Estás en formación y te tienes que dedicar en exclusiva a la residencia. En teoría, ni siquiera podrías hacer un programa de doctorado mientras estás siendo residente sin la autorización de la comisión de docencia del hospital. Todo lo que sea formación lo facilitan y no hace falta pasar por esos protocolos, pero desde luego una actividad laboral pues no se podría compatibilizar, ¿no? En este sentido, quitando algunas secciones que son actividades docentes. Ya digo, pues dar clase, colaborar en un curso, pero lo que sería, ¿no? Entonces, que la implicación durante la residencia tiene que ser muy importante, ¿no? Y bueno, que en eso del horario no deberías estar preocupada. Habéis comentado que es importante el tema de saber cuándo te dan responsabilidad de estar solo ante un paciente. Una persona que no tiene ningún tipo de práctica, que no ha hecho máster ni nada, que simplemente ha terminado la carrera y se ha presentado al PIR, ¿cuál es el tiempo óptimo que creéis que tiene que...? Sí, porque en algunos hospitales pregunto y es 1 mes y en otros son 6 y no sé cuál pensáis que es el tiempo óptimo de estar, para que estés solo delante de un paciente. Yo personalmente creo que ni 1 ni 6. A veces va a depender fundamentalmente de cómo sea tu proceso en ese momento y cómo tú te vayas viendo. Y yo creo, fíjate, que eso va a ser fundamentalmente la labor del supervisor en ese sentido. Hay personas que quizás se vean cómodas o se sientan capaces con 2 meses y otros que quizás necesitemos 4 meses. Es muy difícil establecer un tiempo a priori. Lo que yo tengo casi seguro, no lo sé qué pensará Javier, es que seguro que si no te ves en condiciones de confianza, seguro que no te dejan para pasarlo mal. Yo creo que eso van a estar muy pendientes de vosotras y de vosotros y no lo van a hacer en ningún sitio. Espero. El tema, por ejemplo, de hacer un doctorado a la vez, ¿cómo va? Me la sé porque después de 10 años he conseguido acabar la tesis. Pues va de la siguiente manera. Con el programa actual te convalidan lo que es el máster actual, lo que era el antiguo DEA, con 2 años de residencia. Lo que significa que si te esperas a que tengas 2 años de residencia, podrías pedir una convalidación y pasar directamente a preparar el proyecto de tesis. Se puede convalidar, por tanto, pues siendo R3. Nosotros tenemos una residente, bueno, no, ya no, acabó recientemente, una residente que acabó el año pasado, que durante la residencia solicitó esa convalidación en la Universidad Complutense de Madrid y empezó a hacer la tesis y la está haciendo, ¿no? O sea que lo conocemos desde dentro y eso es posible. Otra vía es que tú hagas el máster en ese horario que tienes de tarde, que compagines las horas libres que tienes con la asistencia al hospital y que lo hagas por la vía ordinaria, igual que cualquier otro graduado licenciado en psicología, ¿no? Tendrías esas 2 vertientes. Era para ver las ventajas e inconvenientes que veis de estar solo como residente en un hospital o de irte a un hospital donde hay más residentes como tú en tu mismo año. Si eres esquizoide, es mejor estar solo. Si eres histriónico, es mejor estar acompañado. Yo creo que es muy ventajoso tener compañeros de residencia, es muy ventajoso. Es mucho tiempo, es duro enfrentarse a la formación como residente y estar acompañado siempre es una ventaja. Normalmente además hay mucha complicidad entre los residentes porque se comparten situaciones pues, que te marcan mucho, muy importantes de la vida, y estar en compañía casi siempre es una ventaja para estas cosas. Al margen de lo que decíamos antes de que permite juntar a más personas para la formación, para hacer actividades de este tipo, casi siempre es una ventaja. Siempre y cuando se garanticen las condiciones de que un área acreditada puede abarcar a todos esos residentes, ¿no? Si eres un equipo de fútbol y tienes en el banquillo más jugadores de los que puedes tener en ficha o que pueden jugar al campo, pues también es un problema, pero es mejor en general que seamos muchos, ¿no? Para compartir todo lo que pasa, ¿no? Entonces, casi siempre es una ventaja. Excepcionalmente, en aquellas situaciones en las que esté muy saturado un área porque coincidan varios residentes, podría ser problemático, pero bueno, ya se trata de garantizar que eso no suceda, ¿no? Eso es una de las cosas que tenéis que preguntar. Yo quería saber cuáles son las facilidades para integrarse en los equipos de investigación, publicaciones, facilidad de asistencia a congresos.
que haya proyectos de investigación es la condición. Si lo hay, pues te da muchas facilidades, ¿no? Porque se nutren sobre todo los residentes, que trabajan mucho, que están motivados, que están muy bien formados, ¿no? Entonces, facilidades las hay cuando los hay. Los proyectos de investigación. Hay hospitales pequeñitos que no cuentan con ello o que lo van haciendo un poco sobre la marcha, no son proyectos grandes, ¿no? Y entonces es más complicado. El tema de la participación en congresos, la financiación es complicada, porque el resto de nuestros compañeros residentes, al ser prescriptores de fármacos, suelen estar financiados por la industria. Entonces muchos de estos congresos tienen inscripciones o cuotas muy locas de pagar, uno desde su bolsillo, ¿no? Porque está pensado para que lo pague la industria, y los hospitales no entienden eso de tener que pagar a alguien porque vaya a un congreso, cuando de eso se encarga la industria, y bastante en estanñango que le salgan las cuentas, ¿no? Entonces es más complicado lo que tiene que ver con participar en los congresos desde el punto de vista de las inscripciones. Si estás en un proyecto potente y cuentan con dinero y con financiación, pues ahí estaría cubierto, ¿no? Pero no solo eso, sino el poder faltar al trabajo, entre comillas. Sí. Es disponibilidad total para que estés implicada en el equipo, para que publiques, para que estés haciendo actividades de investigación, no tienes ningún problema. Aportación económica para que tú puedas viajar a Helsinki a un congreso internacional de psicología clínica es muy complicado, ¿no? A no ser que seas ponente y que a veces la propia organización del congreso pues te financie, o a veces en los equipos se trata de intentar que la industria también pague las inscripciones, ¿no? Pero que no es tan fácil, lo tienen más fácil nuestros compañeros médicos, para que no nos vamos a engañar. Pero para la parte esta de las inscripciones y los viajes. Lo que es publicación, disponibilidad de tiempo, de medios y todo eso, se anima al residente a que participe, no solo es recomendable. Vamos, que te lo van a poner fácil en eso. Yo conozco a varios pires que sí que están trabajando después, pero no sé si es la regla o la excepción. Claro, pero que no sé si luego, o sea, no sé hasta qué punto es común, ¿no?, la posibilidad de contratación en el mismo centro o en otros una vez terminada la residencia. Las posibilidades de trabajar evidentemente se multiplican. Pensar que te vas a quedar a trabajar en el mismo sitio en el que hacer la residencia es poco probable, a no ser que coincida una serie de factores. La mayoría de los residentes que yo conozco en la actualidad están trabajando. Una respuesta a decir ¿todos están trabajando? Probablemente todos no, pero la mayoría están trabajando, y la mayoría están trabajando de psicólogos clínicos. Es cierto que, bueno, es que ahora han tocado un par de años, 3, donde, bueno, se ha tendido a recortar en muchos sitios, y la sanidad ha sido uno de ellos. Y al despedir gente, pues había menos gente trabajando. Las posibilidades de trabajar se multiplican. De todas formas, cuando terminéis dentro de 4 años, probablemente la situación sea distinta. Y las posibilidades, yo creo que serán mayores. Si preguntas esto porque tienes en la cabeza que elegir una plaza frente a otra te puede facilitar más el acceso al trabajo, yo creo que no es un criterio ahora mismo que puedas pensar. Ninguna plaza te va a poner más fácil el que luego te puedas quedar trabajando en esa área o en otra. Todas te van a dar el título de especialista, como dice José Luis, eso multiplica las posibilidades laborales. Sería muy difícil que tú no estuvieras trabajando de psicóloga en el campo de la psicología clínica después de la residencia, porque vas a tener oportunidades. Probablemente sea un camino pues de contratos transitorios, de que te vayas moviendo, que es la experiencia, el recorrido que hemos tenido casi todos, pero es muy difícil pensar que por elegir un hospital en particular vas a tener posibilidades de quedarte con 4 años vista. 4 años cambian muchísimo los servicios, ¿no? Por eso decía José Luis que es muy importante que preguntéis de primera mano a los residentes que están rotando ahora, porque lo que se daba hace 2 años por sentado puede cambiar, ¿no? Pues fíjate lo que salía ahora del doctorado, ¿no? Lo que hace 1 año era el funcionamiento para hacer la tesis, pues ahora cambia. Bueno, pues los hospitales iguales. Entonces, quitaros esa presión de que vais a hacer una elección que os perjudique de cara al futuro laboral. El fin de la residencia es formaros. En cualquiera de las plazas que elijáis os vais a formar muy bien. Unas tienen puntos fuertes, otras tienen puntos débiles, que es un poco lo que queríamos facilitar en la reunión, ¿no? Señalar qué cosas os teníais que fijar en base a vuestros propios intereses y necesidades, pero el tema laboral de después de la residencia no estaría en ninguno de esos factores, no se contemplaría, es imposible.
Me decía una chica, por ejemplo, en Valencia, pues me decía, yo soy de fuera, no soy valenciana, y no lo pregunté, y ahora un poco como que me arrepiento, no es que se arrepintiese de su elección, pero, por ejemplo, para la posterior contratación, a ella le piden un nivel C de valenciano en instituciones públicas. Entonces ella decía, bueno, yo sé que si me quiero quedar ahora aquí, tendré que estar un tiempo estudiando valenciano para poder, entonces, bueno, a tener en cuenta. Pero a ver, 4 años de residencia dan para habitualmente llegar al nivel C, de valenciano o de catalán. Yo sí que conozco casos de personas que eran de, no sé, de sitios donde solo se hablaba castellano, han hecho la residencia en Cataluña y se han quedado a trabajar en Cataluña. De hecho, pues conozco a bastantes y han aprendido el catalán y no ha habido problemas. El tema es que luego, de cara a algunas oposiciones, cada vez es menos frecuente, se daba la paradoja que en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, saber el idioma de esa comunidad autónoma te puntuaba más que tener el título de especialista. Pero eso no es una cuestión es una cuestión de una convocatoria concreta. Afortunadamente eso cada vez pasa menos. O últimamente, en los últimos años, que yo sepa, no ha pasado. La mayoría de las personas que van a un sitio donde hay otra lengua suelen terminar hablando sin problemas esa lengua, y además de tener el título de especialista aprenden otra lengua. La asignación telemática para el día del examen, ¿cómo va eso? ¿Cómo se hace? Yo intentaría ir, porque a veces no es frecuente, pero creo que fue hace 5 convocatorias, hace 3 convocatorias, una chica de Bilbao, que está aquí al lado, en avión, dijo, pues como es a las 10 de la mañana, empieza el turno de elección de plazas, pues dijo, venga, pues cojo el avión a las 6 de la mañana y estoy allí a las 10 para elegir, y no llegó, porque el avión no salió. Entonces, bueno. No eliges. No eliges, no la pierdes, no la eliges. Es decir, lo que tenéis ahora es un número de orden. El número de orden 100. Si el número de orden 100 no va a elegir, el 101 elige y se te ha pasado y ya está. Entonces, a ver, la asignación telemática yo creo que sí que se puede hacer, pero si ese mismo día vas allí, pues eliges allí ese día y no pasa nada. Yo no me fiaría solo a hacer una elección telemática, tal y como funcionan a veces las cosas. Yo estaría allí, a ver, ese día, si la elección vuestra es a las 10 de la mañana, hay que estar allí varias horas antes, por lo que pueda pasar. El Ministerio de Sanidad está al lado de la calle Huertas. La entrada es por la calle Huertas para hacer la elección. Te puedes quedar toda la noche de copas, ¿no? Y de vez en cuando te asomas a ver si ya llaman. En la exposición habéis dicho bastantes ventajas de hospitales grandes a nivel de docencia y de investigación. También se os ocurren algunas ventajas que tengan los hospitales pequeños, porque parece que... Yo elegí el hospital de Getafe, es un hospital pequeño, y podría haber elegido hospitales grandes. La ventaja de los hospitales pequeños es que normalmente tienen un enfoque menos hospitalocéntrico, porque funcionan más los dispositivos extrahospitalarios, mucho más comunitario, y en lo relativo a lo que es la salud mental, pues puede ser una cosa muy atractiva para nosotros como residentes y como psicólogos, ¿no? Un enfoque donde lo biologicista y lo médico, siendo importante, no lo inunde todo, ¿no? Entonces, un hospital muy grande, pues ese modelo médico es mucho más potente que en hospitales pequeñitos, ¿no? Entonces, esa es una ventaja del día a día, de cómo se trabaja, ¿no? De trabajar en un modelo más médico, más biologicista, o trabajar en un modelo pues más comunitario. No es así en todos los hospitales grandes ni en todos los hospitales pequeños. Te puedes encontrar un hospital muy pequeño, muy biologicista, y al revés. Pero bueno, pues eso es una variable que suele ir asociada, o que con frecuencia se asocia, ¿no? Esa sería una buena ventaja, ¿no? De conocer bien, ¿no? Es todo como más familiar, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una empresa grande y una pequeñita? Bueno, pues a lo mejor tienes más oportunidades en la grande, de movilidad, de proyección, pero en la pequeñita pues es todo más cuidado, más, ¿no? Las relaciones, sería un poco la analogía, ¿no? Mi experiencia en el hospital de Getafe pues fue muy buena, y ahora sigo trabajando en un hospital pequeño, porque Guadalajara es un hospital pequeño, aunque sea el único de toda la provincia y tengamos mucha dispersión de población, y se trabaja muy a gusto. Yo hice la residencia en un hospital grande y también estuve contento. Bueno, tampoco el Hospital de la Princesa es mediano. Es mediano, grande. Bueno, no sé. Y la verdad que estuve muy contento, y de hecho volvería a hacerla en el mismo sitio. Bueno, yo creo que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Normalmente tiene más ventajas que inconvenientes lo que uno elige.